Bueno, no hay mejor inicio que el definir. Creo que para este sí sería bueno definir un poquito qué es lo que entendemos nosotros como estereotipos sociales. Obviamente no vamos a hablar de la historia, de dónde surge, ni nada de eso, cuándo fue que se usó el primer término de lo que conocemos ahora como un estereotipo social. Pero digo, creo que tenemos como una idea general de lo que significa un estereotipo social, que es el cómo categorizamos nosotros a ciertos grupos sociales, poniendo como primicia los comportamientos grupales antes que un comportamiento individual, sin medir, eh, pues ahora sí que las virtudes o los gustos o las creencias o las tradiciones de una persona como ser individual, sino lo clasificamos en un grupo, ¿no? Conjunto, Entonces, ajá, es un conjunto. Y pues que esto muchas veces nos conlleva a situaciones negativas más que positivas, o bueno, por ahí eso va a ser quizás un tema. Eh, pero sí, digo, es como cómo clasificamos a la gente por pertenecer a una etnia, por un género, por una ideología política, edad. o sí, puede ser también edad. Ahora sí que muchas veces nos lleva a creer que por el simple hecho de que una persona pertenezca o haga o crea eso, se va a comportar de tal manera o va a tener cierto gusto o va a tener cierto comportamiento ante alguna situación. Entonces, creo que es interesante, ya dije mucho, ¿verdad? Perdón. Es Eh, interesante tocar un poquito de lo que estamos de cómo nos ha llevado a categorizar la sociedad, a la sociedad por esos estereotipos. Y quizás como nosotros hemos creído fervientemente en un estereotipo para cierto grupo social o para cierta persona, y cómo eso nos lleva a generar un prejuicio y por ende una discriminación. Por ahí a veces hay una discusión muy seria de decir si el estereotipo es lo mismo que un prejuicio. Eh, no lo es, digo, son definiciones diferentes, pero que van de pero la de la mano. mano. Un estereotipo lleva un prejuicio, por lo tanto un prejuicio lleva una discriminación en su mayoría de las veces, ¿no? O en la mayoría de las veces, sí, pues sí, en la mayoría de las veces, porque, pues, no sé, digo, por poner un ejemplo, categorizar a una persona por su género, pues al final del día ha sido quizás un prejuicio a decir una persona por ser de cierto género es capaz de solamente, es buena en ciertas tareas y un género es bueno en otras tareas, cuando en realidad no es así, pero tenemos un prejuicio de que es así, ¿no? Y muchas veces discriminamos, e incluso desde niños, desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, a muchas personas por el simple hecho de creer esos estereotipos, que los estereotipos pues vienen desde nuestros padres, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, vienen de muchas fuentes. Entonces, sí, y yo creo bueno, no sé ustedes qué comentario tengan aquí al respecto, qué crean si es verdad esto o no, qué opinan ustedes de los Muchísimos estereotipos. prejuicios y yo creo que también van cambiando con los acontecimientos que se viven en la sociedad y obviamente con el cambio de generaciones, digamos, de nuestros padres, abuelos, nosotros mismos y las generaciones que vienen ahora. Digo, y ahorita recordando, digo, para dar nada más un ejemplo de un estereotipo o un prejuicio como tal, recordando que estamos en septiembre, que acaba de pasar el aniversario de 9/11. Digo, cuando pasó todo eso, cómo se creyó que todos los musulmanes eran terroristas. No sé si ustedes recuerden esa parte Sí, de ese alejado 9/11. Y yo creo que hasta la fecha, ¿no? Sigue todavía algunas personas con esa creencia muy arraigada entre ellos que los miran de mala manera a todas esas personas de esas etnias, de esa ciudad, de ese país o de esa religión como tal. Entonces, digo, y a lo largo del episodio, pues a lo mejor vamos a estar viendo un par de ejemplos. Digo, yo tengo la misma mentalidad que dijo Jera, o un estereotipo y un prejuicio no son lo mismo, pero van bastante de la mano. Y
como le decimos ahorita a lo largo del episodio, pues vamos a ir viendo un poquito de ejemplificaciones o de puntos a tratar donde nos vamos a dar cuenta qué tan de la mano van. Entonces, digo, una manera a lo mejor quizá de centralizar lo que se ha dicho de momento y poder hacer una diferenciación en lo que puede ser un estereotipo y en lo que puede ser un prejuicio. Ustedes dirían que un estereotipo es básicamente un patrón de conducta o categorizar cierto grupo social o quizá una persona con conductas para ver cómo piensan, cómo actúan. Y un prejuicio es como una actividad mental que nosotros mismos nos empezamos a crear, distorsionando realmente la percepción que tenemos de cierto grupo, de ciertas personas. Yo creo que podríamos definir que el estereotipo es como etiquetar a alguien, ¿no? Por cómo se vista, cómo se porte o por ciertas... Creencias. ¿Ciertas qué? Perdón. Creencias. Pues sí, creencias o actividades que desempeñe. Por ejemplo, pues uno de los más típicos, ¿no? Si ves una persona con ropa un poco holgada, digamos, ¿no? Un short holgado, una camisa grande, ¿qué es lo primero que piensas? Ay, güey, es un cholo. Porque tienes como que ese etiquetado de que las personas que se visten con ese tipo de ropa un poco holgada pudiera tratarse de una persona que pues se le categoriza como cholo. Ya el prejuicio aquí en mi... pues para tratar de ejemplificar esto sería que, ay, güey, es un cholo, pues a lo mejor me va a robar, ¿no? Ya estás asumiendo que por el hecho de vestirse así, esa persona pues tiene malas intenciones, ¿no? Cuando puede ser todo lo contrario, o sea, él simplemente... Es posible que él ni siquiera se perciba como un cholo, como nosotros lo estamos viendo, a pesar de tener como que esa vestimenta característica, pero tú ya estás generándote un prejuicio al ni siquiera conocer a esa persona y tratar de asumir de que, ay, güey, pues a lo mejor si me le arrimo me va a robar o me va a hacer algo o no sé. Yo creo que ahí podríamos diferenciarlo así. El estereotipo es un... Ajá, déjame cambio de acera porque si no ya valió, déjame, voy desabrochando el reloj para hacerlo rápido. Y pues el estereotipo sería más bien el etiquetado que le damos a algo y el prejuicio ya sería el juzgar sin conocer y comenzarnos a hacer una idea errónea a partir de... Ay Dios, pues de las características de esa persona. Pero es que sí te da como un... O sea, siempre un estereotipo lleva un prejuicio. O sea, no necesariamente un prejuicio siempre va a ser algo negativo o positivo. Digo, negativo. Perdón, puede ser a lo mejor un prejuicio positivo, pero al final del día es un prejuicio. Pero muchas veces cuando son prejuicios negativos, pues nos lleva a la discriminación. A discriminar a un grupo, a discriminar a una persona por pertenecer a algo, por creer o estar a favor de algo. Digo, esto viene desde mucho tiempo porque en realidad... el ser humano necesita categorizar siempre todo. Entonces, para poder funcionar. Entonces, yo creo que los estereotipos, eso es lo que hacen. O sea, nos han ayudado a través de la historia a categorizar grupos y personas para poder entender nuestra realidad o para poder comprender algo, no sé, para poder llegar a algo. Entonces... esto me lleva a preguntarles a ustedes, ¿creen que el estereotipo como definición y percepción son enteramente negativos? O sea, ¿todo estereotipo es negativo y se necesita eliminar de la mentalidad humana? ¿O quizás sea imposible eliminar ese estereotipo o los estereotipos? Y ahorita haciendo memoria, y corrígeme si me equivoco, igual en el chat. No recuerdo algún estereotipo que lo pueda nombrar yo como positivo. Digo, generalmente y desde que estaba investigando este tema, me topaba por puras cosas negativas que iban de la mano con discriminación o algún problema como tal de ese tipo. O sea, por ejemplo, ya lo dijo Ray. El ver una persona de ropa holgada, a lo mejor tatuada, digo, piensas que es un vándalo, ¿no? O si ves una persona con traje, piensas que es la persona más bondadosa, más leal, más buena, etcétera. Digo, cuando muchas veces o en su mayoría pues puede ser completamente equivocado. Digo, si volvemos a la misma definición, bueno, no definición, al ejemplo de una persona con traje es honrada, digo, ¿cuántos políticos no visten a diario de traje
y son, y son pues unas lacras, ¿no? Digo, y ahí es y ahí es un ejemplo de estereotipo, ¿no? El pensar de que todos los políticos son corruptos. Digo, puede haber alguno bueno, puede haber alguno malo, pero la idea que tenemos, de todas esas creencias, a mí me llevan a pensar que son pensamientos negativos de ese, llámese grupo social al que nos estamos refiriendo. Y también me hace preguntarme si un estereotipo tiene una raíz enfundada en algo o solamente fue por un caso X que pasó y ya sobre eso vamos a tachar a todas las demás personas que pertenezcan a ese grupo de la misma manera. Fíjense que yo creo que si todo se deriva a raíz de un acto, de solo un acto que pasa a lo mejor con cierta idea, con cierto grupo, Sí. con base en ese acto se empiezan a deslindar, ¿no? Todo este tipo de pensamientos o prejuicios que hacemos sobre la gente, sobre los grupos sociales. Y dado ese acto, pues ya para nosotros es categorizar todo un grupo con esa misma idea, ¿no? Creo que también lo hemos visto, y tú mismo acabas de comentar, el ejemplo de una persona con traje, ¿no? Podemos a lo mejor decir que es honrado, que es bien amigable, está presentable, lo que tú quieras, y no necesariamente tiene que ser así. Si nos vamos al caso a lo mejor de la gente que está en la política y que siempre está vestida así, como ya lo mencionaste, tenemos ese prejuicio de que toda la gente que está en la política pues es ratera, que hacen las cosas mal, que nada más, que su fin es como robar, estar quitándole al pueblo lo que tienen y quedárselo ellos. Y lamentablemente como seres humanos, y también esa es una idea que yo tengo, siempre vemos las cosas malas de todo. Podemos ver a lo mejor quizá 10 cosas buenas o nos pueden enlistar 10 cosas buenas, pero si vemos una cosa mal dentro de esas 10 cosas buenas, vamos a recordar más este punto malo que todas las cosas buenas que tenemos. Y es la manera a lo mejor en la que pensamos como humanos, les digo, ya es algo que tenemos como inconscientemente, que preferimos siempre voltear a ver lo malo y nunca voltear a ver lo bueno, a pesar de que ella les digo, le damos más importancia a las cosas malas, y creo que también de ahí se empieza a deslindar todo esto, estos prejuicios que tenemos sobre las personas, sobre las ideas, sobre las creencias, sobre los grupos, por una cosa mala que hicieron en su momento quizá. Ya nosotros nos sentimos quizá con ese derecho de empezar a juzgar de que todo va a ser igual. Yo investigando un poco vi que sí, todo estereotipo se ha basado siempre en algo que ha pasado realmente. O sea, todos los estereotipos que tenemos, ya sea sociales, ideológicos o algo, se derivan de un hecho histórico específico que pasó, y por eso categorizamos a toda la gente de ese grupo, de lo que sea que vaya dirigido el estereotipo, y por eso se ha categorizado de esa manera. O sea, a lo mejor sí pasó en algún punto, a lo mejor tiene su parte de verdad, pero no por eso vas a hacer una generalización de un grupo muy extenso, a decir, como bien ya lo dijo Paco ahorita, todas las personas árabes son terroristas, o X o Y estereotipo conocido, ¿no? Entonces, más que nada lo que yo me refería aquí con mi pregunta es que si todos los estereotipos como definición o percepción son negativos, por ahí Paco dijo que él lo había encontrado uno que fuera positivo, pero digo, por poner un ejemplo muy banal, por ejemplo, bueno, no banal, sino muy, no sé, conocido, común, es el decir, todos los chinos son trabajadores. Para mí eso no es un estereotipo, no es un estereotipo negativo. O sea, para mí eso es un estereotipo positivo. Y a lo mejor no todos los chinos son trabajadores, pero es un estereotipo positivo, ¿no? O sea, que creas tú que un grupo tiene un adjetivo positivo, o sea, dices algo positivo de él, para mí eso no es negativo. O sea, para mí, por ejemplo, es negativo el estereotipo que usan de las personas, los indios y los latinos son mano de obra barata. Para mí eso es un estereotipo negativo, ¿sabes? O sea, a eso me refiero con los estereotipos negativos y positivos, digo, como definición y como percepción. O sea, que ustedes
ya haciendo un análisis más profundo, cómo perciben esa parte. O sea, todos los estereotipos tienen que ser negativos, tienen que ser eliminados. O sea, incluso aunque tengan a lo mejor una connotación positiva. O sea, por poner otro ejemplo, todos los judíos saben hacer dinero. Para mí eso no es un estereotipo negativo. Y realmente pasa, o sea, muchos de los judíos, de los grandes, de los que manejan la economía mundial, son judíos. Entonces, ¿tiene que ver el que sean judíos o no? No sé. Tiene su... O sea, que venga algo en su chip, en su ADN que los haga hacer dinero. Sí, o sea, más bien en su educación, ¿no? Ajá, exactamente, no es nada de ADN y esas cosas, no, o sea, me refiero a que a lo mejor sí en su formación, en su creencia, en su familia, a lo mejor sí o no sé, pero o sea, a eso me refiero yo con lo que si todos los estereotipos para ustedes son negativos, o puede haber un estereotipo, que se considere positivo. Digo, porque sí, a lo mejor como estereotipo, ya ahorita en la edad moderna, en la era moderna, pues escuchas la palabra estereotipo y dices, ay, güey, eso está mal, o sea, estereotipar a alguien está mal, pero puede haber estereotipos que son positivos y que a lo mejor a ti no te moleste que te clasifiquen, perdón, bajo esa, que te tengan bajo esa percepción, bajo ese estereotipo, ¿sabes? ¿Sabes? Esa parte, perdón que te interrumpa, Ray, creo que tú eres el que iba a hablar. No. Dale. O poner a lo mejor uno bonito o uno chido. Creo que hemos escuchado, por ejemplo, que la gente de Europa es muy guapa, ¿no? O sea, físicamente son muy guapos. Uh-huh. Y eso no creo que sea un estereotipo a lo mejor o que les moleste a ellos o que han escuchado a ellos y que le moleste a las demás personas. Digo, termina siendo un estereotipo positivo, bueno. Pero si lo comparamos, digo, y este es a mi propia percepción y personal punto de vista, ¿cómo nos estereotipan a nosotros los mexicanos? Siempre que hablan de un mexicano, ¿qué es lo primero que se le viene a la gente a la cabeza? Tacos, sombreros, tequila. El güey con sombrero recargado en un nopal borracho, güey. Ándale. Incluso en las películas, güey. En las películas, o sea, ¿cómo ponen a México siempre? De que vienen a México, güey, ¿sí? Y siempre son las carreteras así todas llenas de tierra, etcétera. O el ejemplo por poner uno también muy básico, pero en los Looney Tunes. ¿Cuál es el estereotipo del mexicano en los Looney Tunes? Speedy González. ¿Qué era Speedy González? Un ratoncito vestido con un trajecito de indio y un sombrero con bigote. Digo, a mí la verdad ese estereotipo no me molesta para nada. Nosotros siendo mexicanos, por ejemplo, sabemos que no toda la gente es así y de hecho es raro, o sea, a lo mejor y también estoy estereotipando, en los pueblos es donde puedes encontrar más este tipo de aspecto y no necesariamente tiene por qué ser cierto, o sea, sabemos nosotros que si vamos a algún lado no nos vamos a encontrar a gente así todo el tiempo, pero pues malamente, les digo, a pesar de que a mí no me molesta, creo que es un mal estereotipo que tiene la gente de otros países hacia los mexicanos. ¿Qué ibas a pero antes de entrar a lo que quería hablar, el traje de Speedy González era más bien como de un revolucionario, ¿no? O alguien... Tipo veracruzano, pues, ¿no? Ándale, así como su ¿cómo se dice? Playera blanca, su pantalón blanco y... Ándale, su guayabera. Y a su sombrero, porque... Pues como un indio me lo imagino de otra manera, ¿no? Ya entrando en estereotipos. Y de acuerdo a lo que mencionaban de los estereotipos que todos son negativos, yo también investigando encontré uno. Pensé que iba a estornudar. Encontré uno que dice que se le ve a los franceses como personas pues muy románticas, ¿no? No sé si habían escuchado ustedes eso. Y si en algún punto lo llegaron a ver incluso en TV, yo me acuerdo, y es por esto que también lo quería mencionar, para ver qué pensaban. Recuerdo haber visto en la caricatura del laboratorio de Dexter que él quería hacerse atractivo y llamativo para las mujeres y empezó a estudiar francés. Mientras dormía se puso unos audífonos para estar reproduciendo un cassette de clases de francés. Y ya cuando... Nada más se aprendió una frase y ya cuando se la mencionaba a todas las personas en el oído ya empezó a decir omelette de fromage. Omelette de fromage y todas las morras así, ¡ay, pero qué
precioso. Y yo creo que ese sería también otro ejemplo, pues de un estereotipo no negativo y que pues bueno, que ya se ha visto también en medios de comunicación, mole de queso. Sí. Sí, o sea, por eso les digo, o sea, no creo que todos los estereotipos tengan una connotación negativa, más quizás el cómo lo tomes o quizás el que decir es que eso esperan de mí, quizás es cuando empiezan a tomarse como una, ya como una connotación negativa, o sea, regresando por ejemplo a lo que les decía de los chinos, todos los chinos son trabajadores, entonces pues por ende esperamos que todos los chinos sean trabajadores, a lo mejor ellos dicen pues no, o sea, no todos somos así, pero tenemos esa presión social de que todos los chinos son trabajadores y quizás empieza a tener una connotación ya negativa al estereotipar bajo cualquier cosa a una persona o un grupo. Y sí, digo, siempre, pero sí en su mayoría podría entender que los estereotipos tienen una connotación negativa o son malos, pues ustedes mismos lo están diciendo. Simplemente la mayoría de los estereotipos latinoamericanos, incluso nosotros nos estereotipamos negativamente y pues por ende la gente de fuera, los extranjeros nos tienen catalogados de una manera negativa. Digo, como dicen ahí, el peor mexicano de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Porque nunca... El peor enemigo. El peor enemigo, perdón, es otro mexicano. Entonces, sí, digo, y así hay muchos estereotipos que han ido pasando a través de los tiempos y que pues poco a poco se han ido cambiando, por poner los más conocidos, los estereotipos de género, ¿no? El decir que una mujer es buena para cierta cosa y un hombre es bueno para cierta cosa. El estereotipo de por ejemplo, que las mujeres no saben manejar. Ese es un estereotipo y muchos lo creemos así. O lo creen así, que las mujeres... Desde la infancia, ¿no? Digo, mucho tienen que ver nuestros papás, porque a lo mejor celebran desde muy chicos ciertas actitudes o ciertos comportamientos que no deberían de celebrarse o agradecerse que sean de esa manera, pero lamentablemente es la forma en la que estamos educados y eso se va globalizando y tú lo acabas de decir, siempre el estereotipo de género, por ejemplo, del lado de los hombres es, no, pues que a un hombre le gustan los carros, le gusta el fútbol, es fuerte, le gusta la mecánica, o sea, no llora. Cosas... No llora. No llora, tiene que ser siempre fuerte, y ves estereotipos de mujer y, no, pues tiene que ser mamá, le gusta cocinar, tiene que barrer, o sea, güey, como por qué tendrías que categorizar a la gente así, o incluso con los colores, desde bebés, ¿no? ¿Cómo vas a categorizar o estereotipar esta parte de decir, si va a ser niño, azul, es color azul, y si va a ser niña, lo vas a asociar con un color rosa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué asociarlo de esa manera? ¿Por qué un hombre no puede salir a lo mejor tranquilamente con color rosa a la calle sin que lo vayan a tachar? Porque estoy bien prieto, güey, se me ve mal. Si no, sí me lo ponía. Desde ahí estamos estereotipando, güey, o sea, desde chiquitos lamentablemente creo que nos celebran ciertas actitudes o les gusta a nuestros papás o incluso a la gente vernos comportarnos de cierta manera o actuar de cierta manera y encaminarnos de esa forma a lo que debería ser correcto, ¿no? Digo, pero creo que hoy en día han estado como desapareciendo, quizás en las nuevas generaciones, mucho de ese tipo de estereotipos, ¿no? Pero aún así sigue como arraigado, y es bien raro cómo te arraigan esos estereotipos de que un color representa un género. Y aún así, o sea, y a pesar de que, por ejemplo, ahorita mucha gente ya está tratando como de cambiar esos estándares, cambiar esos estereotipos, es raro que tú digas, voy a usar rosa o voy a poner, no sé, por ponerte un ejemplo, voy a armar mi computadora y voy a ponerme la caja del CPU, la voy a comprar de color rosa, yo siendo hombre, y es como o sea, como que todo ese tipo de cosas las tienes arraigadas aunque no quieras, porque así te ha ido educando la sociedad, así te ha ido educando tu familia. Y se mantienen, y es bien raro, o sea, ya que te pones a analizarlo es como, ¿por qué? O sea, porque un color va a definir un género. A la verdad, las tableros y las modas chinas están bien cool.
Pues, En, digo, y así hay millones de ejemplos, güey, no nada más en colores, y todavía eso se sigue usando en la actualidad, digo, a pesar de que acabo de decir de que ya las nuevas generaciones ya están tratando de disolver todos esos prejuicios y estereotipos, güey, digo, se sigue usando en la actualidad. Digo, vemos ahora esos nuevos eventos que hay en la presentación del sexo de los bebés, güey, de que si sale humo rosa es porque es niña, si sale humo azul es porque es niño, güey. Y digo, siempre queda como que esa espinita, ¿no? Ahí en cada uno, a pesar de que no quiera caer en ese tipo de situaciones. Digo, al final de cuentas, un chipcito que lo traes ahí, sabe Dios desde cuándo. Y pues a veces no sé, güey, inconscientemente, güey, lo sacas, güey, sin querer ser, ¿cómo decirlo? Sin quererlo marcar, güey, sin querer hacer Sí, esa... lo haces inconscientemente. O sea, Ajá. están arraigados a ti, ese tipo de cosas. Y pues son malos. Y sabes qué creo yo que ha tenido mucho la culpa el que los estereotipos existan. O sea, los estereotipos negativos, los medios de comunicación. Siento que los medios de comunicación son los que han hecho que también la gente crea o categorice a ciertos grupos, ciertas situaciones, ciertas acciones bajo un estereotipo, ya sea negativo o positivo, dependiendo la conveniencia, ¿no? Digo, Sí, con eso aquel que maneja los medios de comunicación tiene el control de las manejan mucho. masas. Entonces, No, y está cabrón. Digo, y uno de los ejemplos más claros, y yo creo que les va a gustar aquí, digo, y si pueden dar su opinión, cuando se empezó a suscitar mucho a lo de los tiroteos escolares, por ejemplo, el que pasó en Coahuila y en Monterrey, y incluso creo, no, ay, no me acuerdo dónde era, en Estados Unidos, uno de los más famosos, que le echaban la culpa a los videojuegos. Digo, eso también es un estereotipo, o un prejuicio como tal. Decir es que sería un jugaba, prejuicio más bien. ajá, que jugaba videojuegos y por eso lo llevó a que Violento, a, ¿no? De que ahí a venía la ser violencia. violento, exactamente. Ustedes Ah, como gamer, pero ¿qué piensan de eso? mira, yo opino que cuando tú no sabes algo, siempre buscas a quién echarle la culpa. Ja, ujú. pero es que no es, por ejemplo, en ese tipo de casos, ¿cómo compruebas que realmente los videojuegos fueron los que influyeron y no un pasado oscuro tal vez familiar? Porque bueno, ya lo mencionamos en episodios anteriores que pues desde la familia es desde donde parten las bases de el comportamiento que pudiera tener una persona y bueno, sumándole pues lo que está en su entorno, ¿no? Las amistades con las que se junta y qué tan susceptible es esa persona a adoptar comportamientos de otras, pues de quien lo rodea. Yo en lo personal que pues he jugado videojuegos tanto violentos como tranquilos desde que estoy en la primaria, yo no me considero alguien capaz de hacer un tiroteo simplemente porque pues bueno, poniendo el ejemplo más común, ¿no? Que solemos jugar Call of Duty muy seguido. No por eso y por estar viendo balazos todos los días y bueno, todo ese tipo de cosas violentas, pues no es como que, ay, mira qué chido, a ver si se me ocurre irme a mi trabajo y agarrar un cuerno de chivo y zumbármelos a todos y no, y ya, ¿no? Ya les voy sacando el loot que vayan tirando. Yo creo que pues más bien es un prejuicio que tienen ante el desconocimiento de algo. Porque dicen, es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Es la típica de, ay, ¿sabes qué? Me duele la panza. Es por culpa del Nintendo, porque andabas descalzo. Sí, o sea, no conoces ni siquiera la causa real, pero pues estás buscando algo a lo que hacer referencia y a qué, como que pasarle la bolita, ¿no? Ay, Dios santo, los niños son violentos por los videojuegos. Incluso pudiera darse el caso en el que si te pones a investigar alguno de esos niños violentos, en su vida ha tocado algún videojuego. Entonces yo creo que es, Es que pues más más bien bien yo creo que, buscar a quién echarle bolita. digo, regresando, yo creo que tiene un poquito que ver con los medios de comunicación y el cómo se van creando los estereotipos con base en algún hecho real. Es porque sí ha pasado, sí ha pasado, a lo mejor no por el hecho del videojuego en sí, pero hubo como ese tema en todo el caso, vaya. Por ponerte un ejemplo, no recuerdo ahorita si pasó con el Tibia, me parece, de un caso que Mm. fue en Brasil o en algún lado así,
donde era un men que su vecino jugaban los dos tibia. Entonces no sé qué sucedió, que uno le prestó oro dentro del juego y le dijo que se lo iba a regresar, y luego cuando el otro men le dijo que ya no se lo iba a regresar y lo quitó hasta de su lista de amigos y no sé qué, y una tarde que estaba solo, el otro vato se fue y se metió a su casa, lo mató, güey, lo ahorcó así de la peor manera, lo violó, güey, luego lo quiso meter en el ducto de ventilación de su casa, y como no cabía, digo, de la casa del vato para esconderlo, y como no cabía, le cortó las piernas y total se hizo un despapalle, no lo pudo meter, y al final llegó la mamá, la familia, encontraron el cuerpo de su hijo ahí, y después se supo que el tipo este que lo mató, pues tenía problemas psicológicos, o sea, tenía problemas del control de la ira, era violento, no había tenido una buena educación en casa, etcétera. Todas esas cosas, pues en realidad fueron lo que lo llevó, digo, ya analizando el caso, el que llevó a este chavo a que matara al otro, pero pues que hubo en medio un videojuego. Entonces, pues los medios de comunicación empiezan a alimentar ese tipo de creencias, ¿no? Y veo por aquí un comentario de este Mario que dice: si ha hablado de juegos, digo, no es que no nada más son juegos, o sea, de juegos, de obras, de películas, de show y todo, pero el tema aquí es la educación y diferenciar la realidad de la ficción. Digo, porque así como ese caso de juegos, ha habido también casos en Japón de asesinos que se basan en algún anime, en algún manga, en etcétera, y que no saben diferenciar la realidad de la ficción. Entonces es ahí, pero por eso los medios de comunicación han como levantado ese mito, y por ende la gente que desconoce, como bien lo dice Ray, pues se lo cree, ¿no? Y te empiezan a decir: no, es que tú por jugar juegos violentos y que por eso siempre estás enojado y que por eso esto, pero o sea, que muchas veces pues no tiene que ver. Quizás pueda influenciar en tu estado de ánimo, puede que sí, pero al final del día pues sabes diferenciar, como dice Mario, digo, si sabes diferenciar la realidad de la ficción, pues ya, ahí es cuando ya tienes el control y que está bien, ¿no? Pero por eso mismo se han creado esos estereotipos, porque sí han sucedido situaciones que el punto central ha sido un videojuego, ha sido un manga, ha sido etcétera, y pues, la gente los categoriza, ¿no? Digo, como también el estereotipo de que todos los que son otakus no se bañan. Puede que sí hay muchos, yo conozco muchos que sí, pero pues no todos. Justo que hablamos, y no vas a estar hablando, Estamos todos en la universidad, y cuál es el estereotipo con el que regularmente nos tenían a los que estudiamos ingeniería en computación. Todos los de computación huelen bien feos, son unos fricazos. Ellos nos estaban estereotipando, y nosotros mismos lo hacíamos cuando les gusta el anime. Con otras carreras, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo que estamos ahorita comentando. Es que ya cuando estás como que en ese ambiente, pues ya te subes al tren, ¿no? Es como que no, los estereotipos son malos, pero ya cuando estás ahí te empiezas como que sí, inconscientemente te vas ambientando y empiezas tú también, y es como de fíjate, yo tengo que lo que era de los medios de comunicación, digo, yo creo que sí es un factor muy importante y determinante de que, bueno, creo que lo podemos ver abiertamente tanto en televisión. ¿Cuál es el estereotipo que tiene la mayoría de mujeres que salen en televisión? No debe ser una mujer que esté totalmente delgadita, que esté bien acuerpada. Los estereotipos de belleza, ¿no? Siempre maquillada, bonita, arreglada, etcétera, ¿no? Ves, por ejemplo, a lo mejor en películas cómo estereotipan a los hombres, y por poner un caso también bien específico, a La Roca. Vemos que La Roca es un luchador y pues es una persona bien grandota, y pues sí está mamado el vato y todo, mamadísimo. Pero lo estereotipan de, no, es que tiene que ser una figura de acción, tiene que ser el fuerte, tiene que salvar a la gente, tiene que ser el chido. El rudo, ¿no? El rudo. ¿Por qué lo tendrías que hacer de esa manera? Y lamentablemente eso se transmite a las personas. Inconscientemente también, lo queramos o no, ese es la idea que nos están generando a las demás personas, de que ese es el punto al que debemos quizá hasta llegar, considerando que es lo mejor visto por la sociedad, ¿no? O estos estereotipos a lo mejor más positivos. No, y están muy cabrones los estereotipos de belleza, ¿eh? O sea, incluso que te han remarcado que es o sea, el estereotipo de la perfección. ¿Qué es el estereotipo de la perfección? Pues una persona blanca, rubia, con ojos de color,
incluso lo ves hasta en situaciones religiosas, ¿eh? O sea, dime tú cuándo has visto en algún cuadro, en alguna pintura, un ángel o un arcángel o un santo. Bueno, quizás a lo mejor un santo sí, depende de qué país, de qué región estamos hablando, de qué religión, pues, pero específicamente en el cristianismo, ¿cuándo has visto un ángel de color o algún ser celestial representado como alguien de color o algo así? Si te fijas, siempre son personas que están, digo, seres que están así súper rubios y súper fornidos y con ojos de color y el cabello es rizado, rubio, y es como, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento se decidió que ese era el estereotipo de belleza o de perfección? ¿Sabes? Y te digo, y está muy cabrón porque son cosas que van a estar muy difíciles de cambiar en la sociedad porque ya vienen arraigadas y el punto ahí es en qué momento creímos eso. Que han ocasionado hasta guerras, o sea, por ejemplo, el foco central de la Segunda Guerra Mundial, que fue el enaltecimiento de la raza aria, que para ellos la raza aria pues era la perfección ante sus ojos, ante su sociedad, que era también pues la raza perfecta, que era blanca, que era de ojo de color, que no tenía ningún defecto físico, que era heterosexual, que la mujer estaba para el hogar y para los hijos y que el hombre era el de la manutención, el del trabajo, o sea, y son estereotipos que se han clasificado como lo perfecto, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento hemos dicho que que esa es la perfección? Pues desde dónde viene, güey. Viene desde más atrás y a mí la verdad me intrigaría el descubrir a quién se le ocurrió y quién empezó a mover ese tipo de pensamiento de, ¿sabes qué? Las cosas deben de ser así y ya, vámonos. Sí, Aquí sí, para sí. el real. Bueno, es un poquito lo mismo, ese tipo de estereotipos se han ido globalizando. Creo que no solo los vemos aquí en Latinoamérica, quizá. Ya son estereotipos que han crecido y se han expandido bastante. En muchos países, el mismo estereotipo que podemos tener de cierto aspecto aquí o de cierta idea es el mismo que van a tener en otro lugar. Se han globalizado demasiado. Y creo que hay hasta grupos que luchan contra justamente este tipo de pensamiento globalizado enfocado a los estereotipos, de que no debería de ser cierta idea, cierta cosa, cierto pensamiento que tienes sobre un grupo de la manera en la que la estamos viendo actualmente. Sí, exactamente. Y bueno, pero también hoy en en la actualidad se han ido eliminando en gran parte de la sociedad muchos estereotipos que teníamos antes. Digo, por ponerles un ejemplo, el estereotipo tan conocido de que la mujer no debía de trabajar, que la mujer era para la familia, que la mujer era para el hogar. Y pues estamos viendo que todo ese tipo de estereotipos han ido cambiando conforme va avanzando pues la sociedad, ¿no? Y al saber que las ideologías han eliminado ese tipo de estereotipos sociales negativos, ¿ustedes han visto algún bien o algún cambio positivo en la sociedad así remarcable? Así que digas, tú sabes que es que sí, desde un tiempo para acá que hemos luchado contra ese tipo que se ha luchado contra ese tipo de estereotipos, ha habido un cambio verdadero en la mentalidad humana, o sea, en la mentalidad de la sociedad que nos va llevando por un camino mejor, por un camino real mejor al que estábamos antes. ¿Ustedes realmente piensan que sí ha habido un cambio positivo? Sí ha habido, o sea, la lucha de erradicar todo este tipo de estereotipos, o sea, ha cambiado a muchas personas y muchas mentalidades, pero también siempre se van a quedar las cosas malas o incluso pueden salir más cosas malas, porque digo, justamente hablando del de la mujer, de que la mujer solamente estaba diseñada para atender cuestiones del hogar y que ahora en teoría tiene más oportunidades o tiene las mismas oportunidades de que un hombre para trabajar y hacer las mismas actividades. Digo, a lo mejor hay muchas mujeres que han tenido muchísimas oportunidades laborales, han tenido muchísimo crecimiento, pero siempre también va a quedar la parte ahí, de no es el 100% de todas las mujeres que tienen esa oportunidad y está comprobado de que las mujeres tienen
hablando de las empresas, tienen mejores enfoques administrativos que un hombre, güey. Por cuestiones que desconozco, güey, pero está comprobado. Pero te digo, siempre va a quedar o la envidia de incluso de los hombres o incluso las mismas mujeres que se niegan a todo este tipo de movimientos. Digo, siempre va a quedar esa espinita, güey, siempre va a haber alguien que todo lo vea mal. eh, y desgraciadamente esa gente contagia con su mentalidad a muchas otras personas y se hacen estos grupos de odio y pues no sé, güey, o sea, digo, sí ha habido positivismo en toda esta erradicación, pero creo que también puede salir alguna otro grupo que piense completamente lo contrario, güey. Al final del día yo creo que no se va a terminar como de Complicado. erradicar a lo mejor cierta idea. Yo, en el ejemplo más claro como el que tú pusiste, creo que por lo que más se ha luchado, y eso es lo que yo creo últimamente, es justamente por estos estereotipos de género, de los que ya comentaste. Vuelvo a repetir, no creo que se erradiquen en su totalidad muchos, que sí se ha estado haciendo como esta lucha de a lo mejor hacer más una equidad también de género, pero al final del día creo que van a seguir persistiendo como ciertos grupos o también personas que no lo van a terminar de ver de la misma manera, ¿no? Que las ideas a lo mejor propuestas o la mejor manera de ver las cosas no van a ser las correctas para este grupo, y va a quedar siempre como esos rezagados en la sociedad que no van a querer avanzar o evolucionar junto con estas pues, ideas, estereotipos que se tienen en los grupos sociales, es más específicamente en los grupos de género. Sí, es que siempre va a haber la parte buena y la parte mala. Nunca vamos a, como digamos, a terminar como de pues convertir a todo el mundo más bien como transicionarlos hacia el lado positivo. Vamos poniendo el ejemplo que mencionaba Paco sobre lo de las mujeres y la trayectoria que han tenido en el que pues en el pasado sus derechos eran limitados al hogar y ahora pues bueno ya son libres de hacer lo que les plazca, ¿no? Tienen ya más oportunidades de poderse desempeñar en un ámbito laboral y ahora con el tema que está súper en caliente de todo el movimiento feminista que está buscando pues como que reducir aún más esa brecha que existe entre hombres y mujeres. Y pues a pesar de que es un movimiento que, bueno, su punto central es buscar el bien y buscar una igualdad entre ellos, pues aún así en esos mismos surgen pues siempre los opuestos, ¿no? Puedes ver el ejemplo en el que pues tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo y si quieres subir una foto sexy, en nada te afecta, no te hace menos y pues tu cuerpo no debería ser cosificado, pero después está la contraparte de otro tipo de personas y si he llegado a ver este tipo de comentarios en las redes sociales en las que de todas maneras pues no están de acuerdo, ¿no? Es como que no, y Dios. Y de todas maneras, ¿por qué tienes que estarte mostrando? Y es que respeta, etcétera. O sea, volvemos a lo mismo. Entre los mismos grupos buscan como normalizar ciertas cosas y quitarles esa negatividad, pero inclusive siguen existiendo, pues, surgen otro tipo de cosas negativas a partir de eso. Entonces siempre va a haber como que ese choque entre vamos avanzando de una manera positiva en este tema, pero en todo ese avance siempre va a haber, no sé, un grupo de personas en las que no van a estar de acuerdo y lo van a ver como algo incorrecto, a pesar de que pues tú estás luchando porque sea algo más aceptado. Complicado que hay un punto medio como tal, siempre va a haber extremistas de ambos lados que piensen que está bien, o está demasiado bien, o está demasiado mal. Entonces, yo siento que sí ha habido situaciones positivas, o sea, claro, que sí han habido cambios súper positivos, no nada más en la cuestión del género, sino también en la cuestión de la raza. Sabemos cómo la gente de color ha sufrido a través de la historia y cómo incluso sigue sufriendo, pero poco a poco se han ido cambiando
esos estereotipos, y al cambiar esos estereotipos se van aceptando de manera positiva ciertas cosas que antes no. Entonces más gente va despertando de su conciencia y va tomando más partido a cambiar las cosas de una manera positiva para todos. Ahora sí que tratando de buscar la igualdad, no nada más en género, sino en raza, en lo que sea, ¿no? Pero también siento que muchas veces se van perdiendo ideologías que a mi punto de vista no estaban tan mal a como las ven ahora. Digo, por poner un ejemplo, a lo mejor una persona que quiere luchar, que no se deja por alguna situación que considera él pues que no está bien, una situación injusta, el término hoy conocido como chairo, de decir, es que esa persona porque hizo una huelga o porque fue una marcha o porque fue a X situación, ya es un chairo, y no nada más en eso, sino quizás también en cualquier apoyo a la ideología política de la izquierda. Ese también es un estereotipo, ¿no? El creer que las personas que a lo mejor están a favor de una ideología izquierda en la política, automáticamente son personas que están mal, o que están equivocadas, o que son un mal en la sociedad, o que son chairos, por así decir, por poner ese nuevo estereotipo. Entonces por eso les digo, sí hemos avanzado en muchas situaciones, pero también siento que nos hemos atrasado en otras, y hemos crucificado otro tipo de ideología. Así es como una ideología política, en este caso muy específico, no define el tipo de persona que eres. Entonces, pero hoy en día sí parece que eso te definiera, y eres incluso rechazado o visto de una mal manera por apoyar cierta o cual ideología, no nada más una ideología política, sino otro tipo de ideologías, por no ir a favor, por no congeniar con una ideología que la mayoría de la sociedad piensa que es la correcta. Ajá. La gente que es estereotipada porque apoya a AMLO. O sea, digo, eso es bastante a lo que te refieres ahorita, cómo está bastante ya estereotipada la gente que da su apoyo a AMLO, y cómo es mal vista la gente que da ese apoyo. Digo, cada quien, y lo puedo repetir aquí, cada quien es libre de opinar, pensar propiamente lo que él decida, siempre y cuando, y creo que al final del día lo importante es aprender a respetar todas estas ideas ajenas, ¿no? O sea, tú podrás tener tu propio punto de vista sobre las cosas, pero hay que aprender a respetar siempre las ideas que pueden tener otras personas, y comprenderlo antes de entrar en discusión y condenar a las personas solo por una idea que tengan basada en cierta idea, ¿no? Claro, ya lo hemos hablado en diferentes episodios con diferentes temas, y siempre llegamos a lo mismo. O sea, al final del día, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene derecho a opinar, ahora sí lo que le plazca, digo, siempre y cuando pues sin dañar a los demás, y debe de ser respetable tu manera de pensar. Entonces, yo creo que aquí entra mucho en juego la intolerancia de la gente. Exacto. O sea, eso es lo que iba. La intolerancia te lleva a ese tipo de incomodidades, a ese tipo de odios, de que, como bien dice Javis, por poner un ejemplo muy específico, a la gente que apoya a AMLO, o sea, hay mucha gente que de plano se clava, o sea, se clava con ese tema, y te tacha así como si fueras la peor persona, o como si fueras un pendejo. Digo, que a lo mejor, que no nada más con él, o sea, a lo mejor a otro que apoye, no sé, por ejemplo, a un priista o a un panista, etcétera, también muchas veces es crucificado, y pues al final es crucificado, perdón, y al final pues simplemente hay que saber ser tolerantes y ya, o sea, ser tolerantes con las demás personas, siempre y cuando no afecte de una manera ya pues más allá, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a seguir la ideología, a respetar lo que sea que crea, diga o opine, y eso no te define como persona. Lo que te define al final del día son tus actos, los actos que hagas en vida, y cómo vas conduciendo tu vida, ¿no? Digo, eso yo creo que es lo que verdaderamente define una persona. El acto de ayudar, el acto de dar amor, de todo ese tipo de cosas son los que realmente te definen como persona. No una ideología tan simple y tan básica como una ideología política o una ideología de género en este caso.
exactamente. Oye, Me y gustaría que leyéramos un poquito el chat, ¿no les gustaría? Porque no adelante, hemos Alejandro. visto Ayúdenme con comentarios. eso, ¿no? No. Ray, si nos quieres hacer los honores. Hola, amiguitos. Bien, vamos a ver dónde nos quedamos. Aquí Javis contestó. Sí, esto ya lo hemos hablado. Pues, ¿qué hay? Dice Mario. El asesino de John Lennon dijo que se inspiró en el libro El Guardián. Ay, no alcanzo a ver. El Guardián entre el Centeno y en ocasiones son casualidades, incluso coincidencias. Yo no me baño, pero no por otaku. Chin, jajaja. Respetable. Hola, aquí con mi mezcal. Y el machín pisteando. No, el chat no ha estado muy activo como de costumbre. Ya era algo que se veía venir debido a los acontecimientos que están ocurriendo en otro plano del fútbol. NFL, ¿Pasó? NFL. Ah, sí, la NFL, donde todos Está bien, están está ahorita. bien. Digo, de todas maneras, creo que está bastante decente. Tenemos a espectadores Sí. el día Digo, de como, hoy. como lo dijimos al principio, al final de cuentas, pues está YouTube, está Facebook, donde vamos a subir contenido en los próximos días. Entonces, pues se lo perdieron y si quieren dar la oportunidad, pues ahí va a estar de ratillo. Oye, yo tengo una Adelante. pregunta. Digo, hablamos ahorita de cómo los medios de comunicación, pues a lo mejor han intensificado todo este tipo de estereotipos y prejuicios. ¿Y qué pasa con las redes sociales hoy en día? ¿Creen que también han marcado un antes y un después en todo este tipo de situaciones? Y ¿Qué digo que piensas? sin duda las redes sociales también tienen mucho que ver. A lo mejor ponle que no hayan establecido como nuevas reglas, nuevos estereotipos, pero han hecho que unos aún crezcan exponencialmente, ¿no? Desde los de belleza, que también hace ratito los comentábamos, que eran muy común verlos en medios de comunicación, pero creo que ahora también es muy común verlos en redes sociales. Los estereotipos de belleza han aumentado, creo que gradualmente y son cada vez más vistos. Eh, Digo, también, no sé si esto pudiera entrar, pero la fortuna, lo que muchos consideran que es algo importante alcanzar en la vida y lograr, pero hemos visto como muchas personas del medio, en las redes sociales y todo, eh, presumen mucho a lo mejor de este tipo de cuestiones y bueno, nosotros nos vamos quedando también este estereotipo de, a lo mejor meramente de que estas personas porque están en redes sociales están ganando muchísimo dinero. Realmente no es así, muchachos, no se crean. Nosotros aquí estamos, todavía somos bien humildes. pero, Oh, bien pero creo que jodido. pero creo que se ha ido aumentando más, ¿no? Digo, en diferentes aspectos y ha sido un empuje que las redes sociales hagan, bueno, que presenten el contenido que estén presentando actualmente para que exista más este empuje gradual o exponencial que hemos tenido en muchos sectores políticamente, religioso, en belleza, no sé, etcétera. Muchos enfoques o muchos puntos que podríamos tocar del por qué las redes sociales han contribuido a que estos estereotipos sigan creciendo o quizá nada más actualizándose, no sé. Eso es lo que te iba a decir yo. Para mí hay muchos estereotipos, o la mayoría de ellos, quizás no que desaparecieron, sino que fueron evolucionando más bien a una manera positiva para la sociedad moderna, ¿no? O sea, positiva en el sentido de que yo veo positivo cierta cosa, pero en realidad también estoy estereotipando algo. Por ejemplo, digo, no sé si vaya a entrar aquí este tema, pero estereotipar a la gente de antes como los boomers y ver ese término de una manera, o sea, realmente cuando tú le dices a una persona boomer, para las personas que definieron ese adjetivo, es algo sumamente negativo.
O sea, es como decir, es que un boomer es que ese güey está atrasado en las ideologías y que todavía cree que estas situaciones y estas y aquello. O sea, pero al final del día estás creando también un estereotipo que las nuevas generaciones van a hacerlo, van a ver mal y van a crucificar a una persona que pertenece a un grupo, que pertenece en este caso, a un grupo de edad, bajo ese estereotipo, y van a creer que todas esas personas son malas. Y al final del día, yo creo que sí, los estereotipos sí van más bien evolucionando. No se van deshaciendo de ellos, van evolucionando, y al final vas creando situaciones negativas, como ya lo mencionaron en otros podcasts, vas creando con odio otras cosas también de odio. Y hasta que no cambies eso, hasta que no vayas tú creando algo de una manera positiva, al decir, ok, pues ya pasó esta situación, vivimos esto históricamente, hubo esto que estuvo mal, pero no por eso voy a odiar a esas personas. Al contrario, voy a actuar yo con el ejemplo, con el amor y con una forma diferente, y a incluirlos a las nuevas ideologías positivas, siempre y cuando sea una ideología positiva, o a los nuevos hechos positivos, para ir cambiando realmente esta sociedad. Porque cuando actúas con odio, al final siempre vas a terminar con más odio. Entonces, por eso creo yo que los estereotipos no han desaparecido, solamente han evolucionado, nada más. O sea, sí han desaparecido unos que eran malos, y que es bueno que hayan desaparecido y que los vayamos viendo de otra manera, pero esa misma gente que ahora aboga por esas cosas que antes estaban mal, van creando también unos estereotipos igualmente negativos. No, y como te lo dije antes, o sea, siempre va a quedar una persona o un grupito que va a traer esos mismos estereotipos, esos mismos movimientos de odio. Digo, hablaste hace rato de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, güey, que el movimiento tal cual se creó para alzar a la raza aria, güey. Y si, por ejemplo, tú hablas, digo, con algún alemán, güey, para ellos está prohibido hablar o recordar el Holocausto, güey, porque la mayoría, quizá globalizando, está arrepentida de los actos que suscitaron durante esos años. Pero en todo el mundo, güey, sigue habiendo y siguen quedando gentes fascistas, güey, gentes, que se siguen creyendo superiores a todos ellos. Digo, ¿cuánta gente no hay que sigue alabando a Hitler, güey? Que tiene tatuada la esvástica, güey. Y digo, es complicado, o no sabemos hasta qué punto se va a llegar para que un estereotipo como cual se elimine completamente de la faz de la tierra, güey. Y es un círculo, porque posiblemente llegue el punto, hablando de una utopía, donde se erradique completamente un estereotipo negativo, pero por cómo va evolucionando la sociedad, va a surgir otro que pueda ser igual de malo o incluso hasta peor. Digo, también sería chingón, salían estereotipos positivos y que toda la gente se clavara con esa idea y siguiera esa ideología, pero pues digo, estamos hablando de una utopía que muy difícilmente se puede llegar. Sí, yo ya lo había mencionado, pero yo creo que es complicado el eliminar todas esas partes negativas de una sociedad entera. Digo, si poco a poco se van eliminando algunas, pero como dice, siempre va a evolucionar y va a haber otra y va a haber otra, y es un ciclo de nunca acabar. Yo en lo personal no creo capaz de que exista una utopía, a menos que agarremos todo y digamos borrón y cuenta nueva y empezar de cero, pero el llegar a ese punto yo lo veo bastante complicado. Oigan, muchachos, una última, digo, sí es mera pregunta, yo creo que ya para empezar a concluir, ¿alguna vez, ya como a manera de ejemplo, ustedes se han sentido pertenecientes a un estereotipo o juzgados por un estereotipo de manera personal? Si nos quieren contar una anécdota quizá. Pues yo creo que todos hemos sido parte de algún estereotipo. Digo, lo mencionaba hace rato. Al momento de entrar a la carrera de ingeniería, lo que se imaginaron que eran ustedes y lo que pensaron también a lo mejor de otras carreras, ¿no? De las personas que estudiaban cierta carrera.
Y yo creo que es imposible no ser parte de alguna porque se nos fue educando de una manera desde que nacimos, ya sea por nuestros padres o por los vínculos que teníamos en la sociedad, que nos creímos esa idea o crecimos con una idea de X o Y grupo y que al final hasta que nos dimos cuenta o convivimos con una persona dentro de este grupo, nos dimos cuenta que era totalmente lo contrario. Incluso te lo puedo decir, digo, a mí me ha pasado, y es un ejemplo a lo mejor muy pendejo, muy estúpido, y a lo mejor incluso ni siquiera sea un estereotipo, más bien sea un prejuicio. Digo, yo cuando llegué aquí a, a Guadalajara, güey, como la mayoría sabe, los que me conocen, pues nosotros venimos de Torreón, somos del norte, entonces cuando yo llegaba, no sé, güey, a la escuela o a algún trabajo y decía, yo soy de Coahuila. Ah, no mames, allá se casan con las primas, con tus primas, ¿no? Y así de que, güey, o sea, no mames, o sea, no, eso no pasa, güey. Digo, sí, si el mame es de Monterrey y no conozco ningún cabrón de Monterrey que se haya casado con su prima. Digo, a lo mejor en algún punto llegó a pasar, pero, pues no mames, o sea, es algo muy pendejo que la gente sigue pensando. O que incluso el mismo Monterrey que son codos, güey. Entonces, digo, por el simple hecho de decir, soy del norte, güey, soy de la parte del norte de México, güey, pues, tengo esta ideología de que me voy a casar con una prima, güey. Pues es que eso sigue existiendo porque se sigue fomentando. Digo, ¿cuántos memes no sigues viendo al respecto del tema en Facebook? Digo, yéndonos a lo bajito, de que se sigue haciendo carrilla de el hecho de que los de Monterrey se casan con sus primas. Entonces, pues es algo que entre mame y mame pues, sigue aquí vigente. No, la verdad se asoma. ¿Eso es lo que quieres llegar? Ándale. No, pero pues, dices que es algo pendejo que la gente siga pensando en eso, pero pues, sigue latente aquí, ¿no? Pues, entre que es mame y entre que pudiera pasar, pues, sigue presente en todos. Te digo, nadie es ajeno a ese tipo de prejuicios. Que ustedes como personas que son de otro estado, no sé si supieron o escucharon quizá porque yo lo considero también un estereotipo, y me ha pasado, la gente piensa que las personas, o sea, gente de otro lado piensa que la mayoría de las personas de Jalisco, de Guadalajara, son gays. No sé por qué tienen como ese... Nos estereotipan mucho con eso, digo, y no es que uno esté en contra ni nada, pero sabes, muy raro, porque incluso tengo amigos de la Ciudad de México, dicen que la mayoría de las personas, de las personas aquí son gays, no entiendo, o sea, sé que hay muchas personas del movimiento aquí, pero ya están estereotipando, ¿no? O sea, como que todas las personas de aquí son así. Digo que no es malo al final del día, pero no sé por qué tienen esa idea. No, es malo decir que el 100% de la población es así. Digo, independientemente de tu identidad sexual que tengas, güey, que pues volvemos a lo mismo, no es malo, sí es cierto eso, güey. Sí, se dice mucho, lo he escuchado yo. Sí, yo creo que sí todos hemos sido parte, y quizás seguimos siendo parte de que nos estereotipen de cierta manera, ¿no? Y como dice Ray, más bien es como el cómo se fomenta. Obviamente también cómo te afecte, porque hay gente que sí se clava mucho. O sea, por ejemplo, pues obviamente, y ustedes lo saben, yo de repente he recibido carreta o algo, a lo mejor por mi color de piel, güey. Pero, o sea, es como que... ajá, porque soy güero. Pero es también como... Eres güero puro. Como lo tomes... ¿Cómo lo tomes? Digo, si te afecta o no. Dice, güey, no me estoy interrumpiendo. Si te afecta o no, ya sé que se me vaya la idea, güey. Se manchó, la neta. Es que sí se manchó. Ajá, o sea, de cómo lo vayas tomando. Pero sí, o sea, eso cae también dentro de un estereotipo y lo vas fomentando y pues hay gente que la neta se clava muy cabrón con eso. O sea que, por ejemplo, este comentario que a lo mejor hizo Paco y que ustedes estén riendo, a lo mejor a alguien le hubiera ofendido muy cabrón y pues uno se ríe, güey, pero o sea, al final del día hay gente que sí le afecta y se clava muy cabrón con este tipo de cosas, pues. Pero que al final del día pues sí son estereotipos que deben ir apareciendo, que deben ir desapareciendo, perdón.
Pues Bueno. estamos los de CDMX siempre. Ujú. Porque también estamos estereotipando, ¿no? Siempre son los de CDMX. Ándale, Prejuicio de- justamente tenía eso, perdón Mm. que te interrumpa, Javi, se estaba leyendo el comentario de Volta. Dice, o que uno porque se viste de negro ya eres rockero satánico y marihuano, y ni me gusta el rock. Exactamente, ese también es un estereotipo de que, por ejemplo, también si te gusta el metal, eres satánico, ¿no? Y es como, pues no, o Mm. sea, ¿por qué? Nada que ver, pero sí, es como también de ese tipo de estereotipos muy, muy comunes en los que muchos hemos caído. contribuido a que continúen. Ajá, exactamente.